Bienvenidos a un nuevo vídeo de Flipperkey. Vamos a seguir con la arquitectura y el arte griego, en el cual se basa la búsqueda de la belleza y el equilibrio. En la arquitectura nos vamos a centrar en los templos, que siempre tenían esta misma estructura, con un peristilo, es decir, estaba rodeado por columnas, no pronaos, naos, y que eran estructuras arquitrabadas, es decir, que no tenían bóveda. Pero vamos a ello. Bien, aquí tenemos la planta del Partenón de Atenas. Bien, vemos el peristilo, todos estos circulitos negros, bien, son columnas. Bien. Entonces, aquí podríamos decir que este templo, el Partenón, es un templo octástilo. ¿Por qué? Porque tiene 8 columnas en el frontal. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, seguimos pasando la caneta y vamos a la entrada, a la pronaos. Después de ahí entraríamos en la naos o la cela, donde estaría, en este caso, la estatua de Atenea. El Partenón está dedicado a Atenea. Ya por la parte de atrás tendríamos unas columnas jónicas y el opistomos. Pero vamos a verlo. Esta sería la representación del Partenón. Bien, que podríamos decir que es uno de los edificios más armónicos de la antigüedad. En él se honraba a la diosa Atenea Partenos, de ahí su nombre. Bien, y bueno, vamos a volver a hablar con otro punto de vista de las partes. Bien, el peristilo con las 8 columnas, bien, de orden dórico, ya lo veremos. El dintel o el arquitrabe, bien, un edificio sin bóveda, un edificio arquitrabado, bien. La estatua de Atenea, bien. Luego un friso con metopas, ¿de acuerdo? Pero vamos a verlo con otra representación. Aquí sería el frontón policromado de una representación del Partenón. Aquí tendríamos el frontón, aquí abajo el arquitrabe y los triglifos y las metopas, con representaciones mitológicas. Pero sigamos. Tenemos que hablar entonces de los órdenes arquitectónicos. Tenemos el dórico, el jónico y el corintio. El orden dórico, como representa la imagen, tiene las siguientes características. Tiene una columna con anacaladuras, que son estas líneas, vamos a verla después más ampliamente. Un capitel liso, sin ningún tipo de decoración. Después el dintel o el arquitrabe y los triglifos y las metopas, justamente por debajo del frontón. Vamos a ello. Bien, este es el Partenón. Las columnas con anacaladuras, veis aquí las rayitas, el capitel liso, sin decoración, el dintel o el arquitrabe y luego los triglifos, las metopas y los restos del frontón. Nada, deciros que las esculturas del frontón se encuentran en el British Museum de Londres. Orden jónico. Seguimos, tenemos aquí las anacaladuras en la columna, ya tenemos un mayor decoración en el capitel, bien, decorado con volutas. Estas rayitas, estos circulitos se llaman volutas y ya se supedita al arquitrabe o dintel. Uno de los templos más famosos en el que hay columnas jónicas sería el templo de Atenea Nike, en Atenas. Y en tercer lugar, el orden corintio con las hojas de acanto, que son estas hojas que aparecen aquí. Siguen las acanaladuras en la columna y sostienen el dintel. Un ejemplo de orden corintio, pues tendríamos en el templo de Zeus, también en Atenas. Y ahora, claro, si importante fue la arquitectura, la escultura no fue mucho menos importante. Tenemos 3 etapas, la arcaica, la clásica y la helenística, y son muy fáciles de ver porque va aumentando la movilidad, desde la etapa arcaica, bien, con la rigidez, que ahora miraremos, a la etapa clásica, que ya empieza a haber un poco más de movimiento, hasta la etapa helenística, en la que el movimiento ya es exacerbado. Época arcaica, vemos rigidez, sin expresión en los rostros, ¿bien? Con los kuroi y kurai, ¿bien? Como mucho el movimiento se intuye al adelantar una pierna. Ya la época clásica, mirad el discóbolo de Mirón, con un gran estudio de la anatomía, se le pueden ver todos los músculos en pleno esfuerzo, ¿bien? El brazo, las venas, todas las costillas, los abdominales.
Y bueno, podríamos hablar del canon de Policleto, en el que son el tamaño de la escultura es 7 veces la cabeza. Y a la época helenística, como decimos, mayor movimiento, con esta técnica llamada de paños mojados, en el que parece bien que está pegado por agua la ropa a los cuerpos. Esta escultura se llama La Victoria de Samotracia. Y aquí en Laconte y sus hijos, ¿de acuerdo? Todo muy exagerado, ¿de acuerdo? En el que Laconte y sus hijos son atacados por serpientes. Mirad todo el estudio anatómico de una gran calidad. Y también habría que hablar de la cerámica griega. La cerámica griega es conocida como la cerámica negra o la cerámica roja. Eso varía según el proceso de cocción de la cerámica, pero eso es demasiado complejo para nuestro nivel. En ella se representaban diversas escenas tanto de la vida cotidiana como de la mitología griega y servían para guardar pues excedentes, vinos, etc. Aquí tenemos los tipos de cerámica, no hay que aprendérselos todos, pero está bien que lo sepáis, desde las ánforas, las cráteras, leves nupcial, ¿de acuerdo? Desde los más grandes a los más pequeños. Pues nada, muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.